Lo que voy a compartir en este momento no es el mensaje que siempre comparto en la mañana, pero es un espacio breve que voy a estar abriendo y ahorita lo van a entender por qué. ¿Saben? Me preocupa bastante que cuando hablo con personas que traen dificultades, que traen luchas, todos tenemos, nomás que no las sabemos manejar bien bíblicamente. Y cuando veo que la gente está hundida en sus problemas y son gente que tiene años en la iglesia, me preocupa. Es porque no deberían de pasar por dificultades, sino por su incapacidad de ver hacia donde tienen que ver. Les digo, a ver, haz de cuenta que yo soy un inconverso, yo no conozco a Cristo y tú me vas a llevar. Tú me vas a llevar a la cruz y me vas a explicar el evangelio. Yo no sé nada. Se quedan en blanco. No pienses que soy el pastor, piensa que soy un inconverso. Mucha gente no sabe. Si no lo sabes expresar, no de manera perfecta, pero si no lo sabes expresar, significa que no lo has comprendido. Porque tienes que escuchar y entender el evangelio. Así que este pequeño espacio que voy a abrir ahorita, voy a hablar del evangelio de Jesucristo, unos breves minutos. Tomen nota, aprendan para que un día o se lo apliquen, si es que quieren ser salvos, obviamente. Fue broma. Porque tienes que creer el evangelio, o para que ayudes a otros a entender el evangelio. Así que voy a hablar de un aspecto brevemente del evangelio. No sé si ya estamos listos. Ahí está. Bien, muy breve, lo prometo. Un aspecto del evangelio del Señor Jesucristo es la reconciliación. Vean lo que dice aquí en esta cita. Está en Colosenses. Que Dios estaba en Cristo. En significa dentro. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros, habla el apóstol y todos aquellos que fueron llamados a predicar el evangelio, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, ¿por qué la gente se tiene que reconciliar con Dios? Esta es la mala noticia que todo el mundo debe entender, que nacemos con una condición pecaminosa y esa condición pecaminosa nos coloca en enemistad contra Dios. Dios no nos odia, no odia a los seres humanos, pero el pecado es contrario al carácter, contrario a los mandamientos, es decir, es una contradicción que una persona viva, es prefiriendo el pecado, prefiriendo lo que su carne quiere, que al Dios que le ama. Así que se nos declara entonces enemigos de Dios a la raza humana. Ahí está en la Escritura, separados, alienados de una relación con Dios, y ese pecado nos descalifica para tener una relación íntima, gloriosa, personal con el Dios que nos ha creado. Así que como Dios es justo, es un juez también, Él tiene que condenar el pecado. Él tiene que condenar todo aquello que contradice su carácter y lo que lastima nuestras vidas. Así que hay una amenaza, hay una maldición que pesa sobre la humanidad, que es por la presencia del pecado. Y Dios como juez tiene que condenar el pecado. Porque si no fuera un juez justo, sería equivalente a que a usted le maten a su hija, a su esposa, le hablo a los hombres, y el juez llama al criminal. El criminal dice, sí, la verdad es que sí los maté. Y luego, no, pues me arrepiento. ¿Se arrepiente? Entonces váyase, todo está bien. ¿Eso sería un buen juez? ¿Eso sería un buen juez? No.
porque hay una ley que se ha violado. Así que este hombre tiene que ir a la cárcel los años que la ley dicte, o la pena de muerte, lo que sea. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias de la pecaminosidad y de las acciones es la muerte, separación de Dios y obviamente la muerte física, la separación eterna con Dios, el bien más grande que los seres humanos pueden disfrutar. Así que ese es el dilema. Dios tiene como juez, tiene que juzgar, tiene que condenar su pecado y mi pecado. Él lo tiene que juzgar. Pero por otro lado, Él nos da una solución, porque no solamente es un juez justo y tiene que condenar el pecado. Dios está como en un dilema porque tiene que condenar su pecado, pero también la ama. Pero por el amor que le tiene, no necesariamente quiere decir que se va a hacer de la vista gorda. Así que, ¿qué hago? Dice Dios, por así decirlo, ¿no? Debo de condenar, debo de juzgar, pero amo a esta mujer que yo creé. Porque la opción es condenarla al infierno, al lago de fuego, a la separación, y no hay otra. Bueno, sí hay otra. Aquí viene la opción. Jesús es la opción. Jesús es el plan eterno para la reconciliación con Dios. Así que Dios nos ama y nos ofrece una solución para podernos reconciliar, ya para que esa enemistad termine y aquellos que reciben el plan para esa reconciliación ya no son llamados enemigos, sino hijos. Así que Jesús es la solución para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Así que Dios dice, esta mujer tiene que morir por sus pecados, pero la amo y la quiero salvar, pero no la quiero condenar. Le voy a ofrecer una salida, y es que mi hijo se haga hombre, o como lo quiera ver, me hago hombre, y yo pago por ella. Viene Jesús y nunca pecó. Nunca hizo lo malo. Nunca, ni una sola pequeña mentira, ni mentiras blancas. Nada, nunca pecó. Viene y muere por los pecadores. Si la paga del pecado es muerte, es decir, todos los que pecan mueren, porque Jesús muere si no ha pecado. ¿No es ilógico? Jesús no debería de morir, porque está experimentando el resultado de la enemistad que produce sus pecados, mis pecados. La justicia justa de Dios que debería de caer sobre ustedes está cayendo sobre Jesús. El justo, el recto, el perfecto está muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que Jesús muere en lugar de cada ser humano que ha caminado aquí en la tierra, porque cada ser humano está en deuda, aunque tus pecados sean muy pequeños a tu parecer o sean muy escandalosos. Jesús es la solución y no solamente muere, pero se levanta de los muertos al tercer día, como las profecías lo dijeron y como Jesús mismo lo anunció. El Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en mano de los impíos, de los pecadores, y que muera, pero al tercer día se levante de la muerte. Y la maravillosa noticia es que Jesús efectivamente resucitó de los muertos, y su resurrección demostró tres cosas. Su victoria sobre el pecado, porque aunque murió por nuestros pecados, Él se levantó y Dios lo estaba reivindicando como, miren, Él no es culpable de nada, por eso la muerte no lo puede retener. Demostró que el sacrificio fue eficaz para salvar a todos aquellos que crean. Número 2, venció la muerte. La paga del pecado es muerte. Significa que Dios ha hecho algo para que jamás aquellos que ponen su confianza en Jesús
sean condenados y sean separados. Dios los ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. 3. Demostró su victoria sobre Satanás y sobre todas las huestes. Así que quitó estos 3 estorbos para que si ponemos nuestra fe en que Jesús ha muerto y se ha levantado de la muerte para nuestra justificación, entonces eres salvo. Todo aquel que cree en Él y que Dios lo levantó de los muertos, a la luz de lo que acabas de escuchar, será salvado. Será salvado de la esclavitud del pecado, de la enemistad con Dios, del juicio eterno. Y que abracen a Jesús como su única opción, como su única salvación. No es Jesús más esta otra cosa. Jesús les ama profunda y eternamente, por eso se atrevió a hacer eso. Jesús se hizo enemigo de Dios en la cruz para que tú puedas tener una relación con Él. Y para que ese amor en la cruz te inspire, te motive para arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en tu Salvador y Señor. Ese es el Evangelio. Si no has invocado a Jesús para que te salve a la luz de esa palabra y sigues practicando el pecado voluntariamente, probablemente no te has salvado. Probablemente no has creído el Evangelio. No digo que alguien que se salva jamás vuelve a equivocarse. Me refiero a alguien que persiste en la misma maldad, en la misma desobediencia, prefiriendo el pecado, los deleites antes que a Dios. Si eres tú, si no lo prefieres a Él, entonces no has entendido el Evangelio. Te lo acabo de explicar de una manera muy sencilla. Reconcíliate con Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y por tanto te digo, reconcíliate. No creas que por tus buenas obras Dios te va a salvar. La única condición es poner tu confianza en Jesucristo, dejar tus pecados y creer en la única solución que el Padre nos ha ofrecido, abrazar a Jesucristo y creer que sí, ciertamente esa sangre es el precio para que yo me reconcilie con el Creador, para que mis culpas sean borradas, porque Jesús fue condenado por ellas para que yo no sea condenado. Así que al final del mensaje, que ahora sí voy a empezar, vas a entender cómo asirte de Jesús, cómo dejar atrás tu pecado y entonces dejarte amar por Jesús. Él ya pagó. No te salva venir a la iglesia. No te salva venir de vez en cuando a la oración, te salva Jesucristo. Te salva que Él te abra los ojos y puedas saber, Él es lo único que necesito. Su muerte es lo único que necesito y su victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo, que es lo que me tiene atrapado. Jesús está esperando que lo invoques, porque todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Amén. Dale un aplauso a nuestro Salvador. Bien, vamos a hacer algo y va a estar ocurriendo cada domingo. Hay personas que tengo evidencias de que el Señor les ha salvado. Su vida ha cambiado porque conozco su pasado, por lo que me han dicho, ¿verdad? Y sé que tuvieron un encuentro con el Evangelio y sus vidas parecen mentira cuando cuentan lo que fueron y lo que son ahora. Brevemente, nuestro hermano Gabriel va a pasar y nos va a compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida desde que lo alcanzó. Dale un aplauso a Gabriel. Buenos días. Pues ya dijo el pastor, los que no me conocen, Gabriel Granados. Cumplimos 15 años este 31 de enero aquí en la congregación. Y nuestra vida antes de conocer al Señor, pues yo creo que como la de muchos de ustedes o de los que están allá afuera, el alcohol. Yo batallé muchísimo con el alcoholismo. Yo originario soy del estado de Oaxaca y allá en el pueblo la cultura es emborracharse cada fin de semana, ¿no? Entonces
Igual aquí seguí practicando eso, conocí a mi esposa en una maquiladora, nos conocimos y de primero pura dulzura, ¿no? Nos íbamos a las fiestas juntos y pero no había paz. Yo trataba de saciar ese vacío que había en mi alma con alcohol, con drogas, con sexo, con pornografía y con muchas otras cosas más. Y realmente nunca trajeron paz a mi vida. Nosotros, mi hermano el mayor es creyente. Él una vez por teléfono me habló el evangelio y para esto mi mamá ya había conocido al Señor. Tenía 4 años que había conocido al Señor y duró prácticamente esos 4 años orando por mí. Wow. Dios cambia a mi hijo que es alcohólico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un día hablando por teléfono, mi hermano me comparte el evangelio, me entrego a Cristo por teléfono y otro hermanastro, no sé por qué razón, él duró poquito aquí, nos entregó un folletito para venir a la iglesia, antes los como devocionales que daban con el croquis, y fue como nos acercamos al Señor, yo y mi esposa, llegamos un 31 de enero del 2010 y empezamos a venir a la iglesia. Algo que me resuena ahorita que dice el pastor que venir a la iglesia no te salva, y es verdad, porque nosotros teníamos 4 años aquí en la iglesia, yo y mi esposa, y con 4 años de ser cristianos estuvimos a punto de divorciarnos. Teníamos muchos problemas, muchas broncas, muchas cosas no cambiaron de las que yo traía, aunque ya tenía 4 años en la iglesia y conocía bastantes cosas de la Biblia. Entonces estuvimos a punto de divorciarnos y recuerdo que yo recurrí a buscar ayuda, en este caso fue el pastor, y ahí Dios empezó a transformar nuestro matrimonio verdaderamente. De ahí para acá, yo creo que puedo decir que somos cristianos. Los primeros 4 años no. Así que es cierto, venir a la iglesia no nos salva ni no nos cambia si verdaderamente nosotros no nos disponemos a soltar cosas que traemos del pasado. Y del 2015 para acá, Dios empezó a hacer cosas buenas, empezó un nuevo comienzo y empezamos a dejar muchas cosas que traíamos ahí todavía arrastrando, ataduras, maldiciones, cosas que todavía practicábamos. Y verdaderamente siento que empezamos a cambiar de ahí para acá. Y empezamos otra vez a venir a la iglesia y sí hubo cambio. Y ya después de mucho tiempo o algún tiempo, el pastor nos llama a dirigir matrimonios y ya tenemos varios años haciendo eso y verdaderamente Dios nos transformó y nos cambió. Ha habido fruto, en las reuniones de matrimonio nos llegamos a topar con muchos matrimonios con problemas muy similares a los de nosotros, casi iguales, idénticos, unos poquitos peor. Entonces, siento que tenemos las herramientas de decirles, ¿saben qué? Nosotros estuvimos ahí, ahora estamos acá, pero estuvimos ahí y hicimos esto y esto. Y la solución 100% efectiva es Jesucristo, pero si no eres transparente, si no te abres, si no buscas ayuda, si no eres genuino o vences la vergüenza, vas a seguir así, tal cual, ¿no? Entonces, ya tenemos años haciendo eso y matrimonios de los que nos tocó dirigir en la reunión, ahora ellos dirigen reuniones de matrimonio. Entonces pienso que lo que el enemigo quiso destruir de nuestro matrimonio, Dios lo ha usado para bendecir a muchas parejas y en muchos matrimonios. Y aquí estamos, así que gloria a Dios. Esto sirve para 2 cosas: para validar el evangelio, para que si no has creído y estás atrapado en el pecado, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que abres tu corazón y le crees a Cristo. Tú sabes con qué estás luchando, no te sigas engañando. Como diría el director del instituto donde mi esposa y yo estuvimos, no se hagan tarugos. Ustedes saben de qué pata cojean.
Ustedes saben dónde están atrapados. Estar en la silla no les va a salvar. Venir a los pies de Cristo, mostrar tu arrepentimiento y tu agradecimiento y fe en su sacrificio, ahí empieza todo. Amén. Bien, vamos al mensaje. Vamos bien. Vamos a tener Santa Cena al final. Voy a hablar de algo que jamás he hablado, pero solamente de ladito. Altares. Altares. No sé qué le viene a la mente, pero el tema, la palabra de hoy gira alrededor del propósito de los altares. Encuentros con Dios para recuperar territorio y hacer un intercambio. ¿De qué estás hablando, Mario? Paciencia. Altares. Veamos. La humanidad, desde miles de años hasta donde hay registros históricos y arqueológicos, han construido altares físicos, demostrando así que de una u otra forma existe el anhelo de conectar con lo espiritual, con lo divino. En algunos casos, con lo que sea que no sea físico o material. Así que vemos, por lo menos en la Biblia, a nuestro amigo Noé. Noé, si ustedes se saben la historia del arca de Noé, del diluvio, no es una historia para niños, es una historia mucho más seria que solamente eso. Después del diluvio, bajan las aguas, Noé se baja del arca y obviamente empiezan a bajar todos los animales. Dice, Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Animales puros, así les llamaría al Señor. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Muchos años tuve problemas con que a Dios le gusta el olor de la carne asada o cómo. Porque realmente el altar es como, en ese contexto era como un asador. Nadie, al menos no está registrado, nadie le enseñó a Noé a hacer altares. Pero algo de su corazón brota y él quiere ofrecer de los animales puros. Dios le habría dicho cuáles son, ofrece sacrificios de gratitud. Ese sacrificio, aunque seguramente fue iniciativa propia, brotó del corazón de él. Piensen en esto, lo terrible que debe de haber sido subirse al arca y las fuentes de arriba y de abajo se abren y comienza a inundarse la tierra. Y empieza ese cubo a flotar. Seguramente la familia de Noé están temblando de miedo, con todos los animales quizás paniqueados también. Y saben, en alguna forma, que la gente allá afuera se está muriendo. Quizás hasta en medio de la lluvia, de la tormenta están, Noé, ábrenos, ábrenos. La puerta ya se ve cerrado. Así que bajan las aguas y no puede haber otra cosa en el corazón de Noé que gratitud. Amén. Asombro por lo que Dios ha hecho por él. Ahora, ¿por qué le agrada a Dios ese sacrificio? No es porque le guste el olor a carne. Tienes que ver más allá de lo que está ahí en términos de que no seas tan absolutamente literal. Dios se agrada de que Noé y su familia están agradeciendo las misericordias, están reconociendo que solamente Él les pudo salvar. Están tan agradecidos, están celebrando con gozo, con alegría que están vivos y que tienen una tarea, otra vez poblar la tierra. Y ahorita vamos a entender el fruto de ese sacrificio. Así que él hizo un altar. Es la primera mención de un altar. Para agradecer, para adorar, para bendecir a Dios que les salvó. Así que veamos que en las culturas del Nuevo Testamento, obviamente había personas, había culturas que hacían altares. Pablo el apóstol está predicando, llega
a Atenas, que es Grecia, y ve que mucha gente ahí adoraban cientos, si no es que miles de dioses. Así que el altar tiene como finalidad, en primer lugar, conectar con algo que no corresponde a esta dimensión de lo físico. ¿De acuerdo? Así que tienen cientos o miles de altares en todos los lugares, pero llega a ese lugar, Areópago se llama, y ahí están todos esos altares, pero tienen un altar vacío. Y Pablo es bien trucha, porque empieza a predicarles, mire, yo veo que ustedes son muy religiosos y empieza a ganárselos, y veo que tienen un altar vacío al Dios desconocido. Pues de ese Dios, al que ustedes adoran sin conocerlo, vengo a hablarles. Y ahí empieza a hablar del Dios que creó los cielos y hasta que llega al Evangelio de Cristo. Luego habla de la resurrección y ahí todo el mundo lo batea, como usted comprenderá. Así que ya había ese conocimiento de los altares. Los griegos, en este contexto, querían conectar con entidades a los que ellos llamaban dioses. Ahora sabemos que son demonios. Así que, ¿para qué sirven los altares? Te voy a dar 3 razones por las cuales los altares se usan o se usaron. Muy bien. Un altar, hablando de cualquier tipo de altar, sea un altar a Dios o un altar a cualquier entidad espiritual que no sea Dios, es un lugar de encuentro con lo espiritual. Así tienes que verlo porque es importante para el final de este mensaje. Así que es un lugar de encuentro con lo espiritual. Y vayamos a ver la vida de Abraham. Cuando pensamos en Abraham, lo que dice, no hubo nadie al principio en la Biblia que hiciera más altares que él. Y esto es muy importante entenderlo porque él es el padre de la fe. Y nosotros seguimos las pisadas. Si somos hijos del padre Abraham, somos hijos de la fe, entonces debemos entender cómo Abraham conectaba con Dios, el que se le manifestó. Así que él hizo muchos altares. Pero bueno, ustedes saben, Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, deja tu casa y tu parentela. Él vivía en una región donde había idolatría. También había cientos o miles de dioses falsos a los cuales Ur de los caldeos adoraban y tenían altares a esos falsos dioses. Dios le dice, ven, deja tu casa, tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Así que empieza el viaje de fe sin ver a Dios, simplemente sabe que de alguna forma Dios le está hablando y lo lleva porque Dios tiene el plan de comenzar a la nación de Israel. Ahora lo entendemos bien. Y luego redimir a la humanidad. Pero Él lo lleva a esa tierra donde la nación de Israel va a sentarse. Esa tierra de Canaán está habitada por personas que adoran ídolos, por personas que sacrifican a sus niños a demonios, por gente inmoral. Cuando estudias un poco la historia de Canaán, todas las prácticas perversas, malvadas que había, ahora entendemos por qué Dios mandó a acabar con ellos, porque si no eso se extendería de una manera terrorífica por toda la tierra. Así que primero Dios le dice, ve, entra a la tierra a la que te voy a mostrar. Así que Abraham va en pos de esa dirección. Estoy resumiendo la historia de Abraham, pero dice, apareció Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya está delante de la frontera de Canaán. A tu descendencia daré esta tierra. Ni hijos tenía, ya le estaba diciendo a su descendencia. Y luego dice, y edificó ahí un altar al Señor, quien le había aparecido. Aquí en este caso el altar es como un memorial, como un recordatorio y una ofrenda de agradecimiento por lo que Dios está prometiendo. Luego dice, esa misma noche el Señor le habló a Gedeón, hablando de conectar no solo con Dios, pero con entidades demoníacas, ¿de acuerdo? Los altares son para conectar con entidades demoníacas también. Y en el tiempo de Gedeón,
había mucha idolatría. Y ustedes saben, los madianitas eran como langostas que les quitaban las cosechas, ¿no? Y los querían matar de hambre. Pero Dios se le aparece a Gedeón, en alguna forma se le manifiesta. Ve lo que dice el Señor a Gedeón. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá. Que ese toro sea de 7 años de edad, bien fortachón. Lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal. Baal era un ídolo. Hoy es el pueblo de Dios y tienen un ídolo. Baal significa Señor. Así que decían: Baal, Señor. Ellos creían que estaban bien. Dice: lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo. Si Dios hiciera eso hoy en día, le diría a Raimundo: toma tu trocota, amarra el altar y dale para abajo a ese altar. Pero con un toro. ¿Sí? Entonces en la noche está derribando él ese altar y una columna que era dedicada a un falso dios, Acera. La adoración de esas entidades no eran solamente piedras, ¿de acuerdo? Había llevado a la ruina a Israel y había abierto la puerta para que un ejército enemigo los invadiera y les saqueara todo el fruto de su trabajo. Así que, ¿qué estaba pasando? Dios le está diciendo que derribe eso. ¿Por qué Dios está preocupado? Ay, los ángeles podrán decir: Señor, pues nomás es una figurilla, hombre, ¿por qué te preocupas? Porque los altares son para conectar con una dimensión espiritual. Amén. Los altares para esto se hacen. Así que ellos no estaban teniendo un encuentro con el Dios que les libró de Egipto. Estaban teniendo encuentros con entidades demoníacas. Así que cuando Dios ve eso, Él sabe. Y ahorita lo vas a entender más. Él sabe que están abriendo la puerta, literalmente y espiritualmente, para ser afligidos por una nación, por un pueblo que ni siquiera era más fuerte que ellos. Pero debido a que ellos habían dado la espalda al Señor, su corazón ya no amaba a Dios, sino estaba buscando un beneficio de unas entidades. Usualmente pasa eso aún hoy en día. Dios no responde a una oración pronto, entonces el corazón se desvía para intentar conectar con algo que es más rápido aparentemente que Dios. Así que un altar entonces es una entrada para conectar con lo espiritual, sea divino o sea demoníaco. Hoy en día no construimos altares físicos, ¿de acuerdo? Solamente estoy utilizando el término porque es importante para el final del mensaje. Así que ya más adelante en la historia de Israel, cuando ya se asientan en la tierra, hablemos del tabernáculo. Dios les dice: hagan esta casa de campaña y construyan el arca y hagan esto y esto. Y era el punto de encuentro de Israel con Dios, ¿de acuerdo? Dentro de las cosas que estaban ocurriendo, que se hacían en el tabernáculo, eran 2 altares. Dios sabía de altares, ¿sí? Había el altar de los sacrificios, que era el altar de bronce. Ahí el sistema sacrificial era que los sacerdotes matarían animales en el altar de bronce. La palabra bronce es una figura de juicio, ¿de acuerdo? Así que están matando a un animal que no hizo nada malo para que lo mataran, pero están matando a un animal en sustitución de la persona que está presentando la ofrenda. Tú presentarías a un borreguito muy lindo, muy tierno, muy hermoso, y verías cómo lo están degollando. Y tú quizás te sientas sentado: no lo mate, pobrecito. Bueno, entonces te mato a ti, diría el sacerdote. Tú pagas. Así que, no, échale ganas. Yo le ayudo. Así que ese era el altar de bronce. Era un encuentro con la misericordia de Dios, ese altar.
aunque era una figura temporal que anunciaba algo más grande que en el futuro estaría ocurriendo. Luego estaba el altar del incienso, otra vez altar, conexión. El altar de incienso, ahí los sacerdotes ofrecían incienso que representaban las oraciones de la nación de Israel. Así que Dios parece que baja al nivel de los humanos. Dice, háganme un altar para que hagan esto y esto y esto. Y háganme otro altar para que puedan presentar las oraciones de mi pueblo. ¿Te acuerdas de Zacarías? Zacarías, el que sería papá de Juan el Bautista, en ese mismo sistema sacrificial, a él le toca el turno de ir al altar del incienso. Así que ellos se paraban ante el altar del incienso y con una cosita empezaban a echar incienso. Muy diferente a los inciensos que venden en las tiendas naturistas. Eso tiene una intención de invocar demonios. Era un incienso especialmente preparado para ese entonces. Y Zacarías está presentando el incienso a las oraciones del pueblo y ahí se le aparece un ángel. Así que las cosas ocurren en ambos altares. El altar de bronce es para reconciliarte con Dios. Alguien está muriendo por ti. El altar de incienso es para asegurarte que las oraciones van a ser escuchadas. Amén. Porque ya se quitó el obstáculo, al menos temporalmente. ¿Me estoy explicando? Al menos temporalmente se quitó el obstáculo. Así que ahí tienes. Primero, si alguien quería reconciliarse con Dios en la forma en que Dios estableció, había que ir al altar de bronce, ofrecer tu sacrificio, tu animal. Luego había que lavarse las manos, que era, ahora estoy limpio, Dios me ha limpiado, punto. Y luego entrabas directamente, lo primero que veías era el altar del incienso. El sacerdote estaría ofreciendo oraciones por todos los que estaban afuera y que habían confesado sus faltas y habían transferido su culpa simbólicamente o metafóricamente a esos animales. Bien. Segunda cosa, y esto es súper emocionante, los altares no solamente son para conectar con una dimensión espiritual, para nosotros divina, ¿de acuerdo? Es decir, con Dios. Pero sirven para recuperar territorio. Una vez más, volvamos a nuestro amigo Abraham. Dios está tratando con Abraham. Pero veamos, para que entendamos esto de recuperar territorio. Cuando Dios crea a Adán y Eva, dice en Génesis que Dios los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Les dijo, multiplíquense, fructifiquen. Eso es bendecir, liberar el potencial de alguien. Cuando tú bendices a alguien y lo bendices en esa forma, estás liberando el potencial de lo que Dios puso ya en ellos. Multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Así que Dios les estaba dando dominio a Adán y Eva sobre la tierra. Aparte de Dios, nadie tenía dominio sobre la tierra, nadie. Dominio significa que ellos estaban en completa autoridad. Ni siquiera los ángeles tenían autoridad en la tierra. Dios estableció al ser humano así. Y ni siquiera Satanás. Pero, diga conmigo, pero Adán y Eva perdieron ese privilegio. Cuando traicionan a Dios, son expulsados y pierden el privilegio de sojuzgar la tierra, de gobernar, de enseñorearse. Ahora, para resumidas cuentas, Satanás toma el dominio de la tierra. Por eso la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Así que Dios está empezando su plan de recuperar la tierra legalmente. Dios es Dios y Él puede aplaudir y acaba con el diablo y todo, pero Él tiene un plan mucho mejor que solo aplaudir y ya, ahora sí acabo con todos los demonios, perdona a mis hijos y ya. Dios es un juez justo, recuerda. Tiene que condenar el pecado, tiene que haber consecuencias porque así estableció Él. Así que Satanás toma el dominio y empieza Dios a enseñarle a Abraham, ve a la tierra que te voy a mostrar. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, es decir, Abraham y su gente, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Es una área de la tierra prometida, junto a la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos estaban en la tierra. El Señor se le apareció y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ve? Ese es el deseo de Dios. Entonces Abraham edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham está emocionado. Quiero que entiendas, porque Dios le está diciendo que le va a dar descendencia. Así que es un hombre de fe. Ahí no están los reclamos de ¿cuál descendencia? No tengo hijos. ¿Qué te pasa? Estoy muy viejo, mi esposa es estéril. Él le cree. Y el hecho de que él oiga que Dios le dice a tu descendencia le voy a dar esta tierra y que él edifique un altar de alabanza, de gratitud, él está creyendo a Dios. Amén. Él está creyendo a Dios. Así que levanta en esa zona un altar. Luego de ahí se dirigió a la región montañosa al este de Betel. Betel, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Te vas dando cuenta? Y ahí plantó su tienda teniendo Betel al oeste y al este ahí. Edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Aquí te va. Abraham está pisando la tierra. Quiero hacer esta ilustración que puede sonar un tanto grotesca. ¿Han visto a los perritos cuando andan orinando aquí y allá y por acá? ¿Qué están haciendo? Marcando su territorio. Abraham está viendo la tierra. Él sabe que hay una conexión con lo espiritual cuando está caminando de extremo a extremo y estableciendo altares. Está diciendo, el Señor me ha entregado esta tierra, por tanto voy a levantar este altar porque aquí van a adorar a Dios, mi descendencia. Ahorita están adorando a los demonios. Abraham era consciente y estaba preparando el terreno para que su descendencia tomara posesión de esa tierra. Abraham no era capaz de ver que Jesucristo vendría, el Hijo de Dios. Pero básicamente Abraham está tomando posesión de la tierra al levantar esos altares ahí, da gracias a Dios, alaba a Dios y está ejerciendo fe. Esta tierra es mía y esta tierra es de mi descendencia. Así que Abraham no se desanimó cuando Dios le dijo, quiero que sepas que tu descendencia va a estar 400 años en Egipto, en una nación que los va a esclavizar. Pero pasado el tiempo, yo los voy a liberar y van a venir a esta tierra. Ve todo el tamaño de la fe de Abraham. Él le dice, ¿qué? 400 años. ¿No puede ser en una semana? Abraham edifica altares porque le cree a Dios, aunque no ve lo que Dios le está diciendo que va a hacer. Ahorita va a cobrar sentido todo. Ve, una vez más Dios le dice, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque a ti te la daré. Abraham trasladó su tienda, su casa de campaña y se fue a vivir junto al encinar de Mamre en Hebrón, donde edificó un altar al Señor. ¿Te das cuenta? Él es un adorador. Y él está invitando a la presencia de Dios a ese lugar, a que Dios tome dominio de esa tierra para que se cumpla aquello que Dios está diciendo. Abraham percibe que hay algo muy malo en la tierra, pero él está estableciendo dominio de extremo a extremo, de esquina a esquina, estableciendo altares. Y dice, ¿sí qué pasó? Hay algo muy interesante. Quiero hablarte rápidamente de Josué. Abraham está construyendo altares invocando el nombre del Señor para poder atraer la presencia. Él atrae la presencia de Dios cuando está edificando esos altares y cuando está ofreciendo agradecimiento, alabanza, sacrificios. Él está invitando a la presencia de Dios a esa tierra, afirmando el dominio del Señor sobre la tierra y de la descendencia de Abraham. Cuando finalmente la nación de Israel sale de Egipto, están bajo el liderazgo de Josué. Ya habían pasado casi 440 años. Josué edifica un altar antes de entrar. Dios le entrega la tierra.
toman Jericó, toman ahí en el segundo intento porque habían fracasado, porque se confiaron demasiado. Pero Dios los bendice y empiezan a tomar la tierra porque ya había algunos cientos de años la declaración del dominio de Dios sobre esa tierra para su pueblo, y Abraham fue el instrumento para levantar esos altares. Así que Abraham estaba colaborando con el plan, no tomó la tierra, pero esos altares eran un monumento, un recordatorio al mundo espiritual de quién era esta tierra. ¿Me estoy explicando? Abraham no la podía tomar todavía. Bien. Los altares, voy a brincar a esto, los altares sirven para un intercambio. Intercambio, en todos los altares ocurre intercambio. Ya vamos a entender hacia dónde vamos con ello. En todos los altares ocurre un intercambio con el ser espiritual a quien se le levanta el altar. El ser espiritual a quien se le levanta el altar, y conscientemente se hace a quien le levanto el altar, me va a pedir algo y me va a ofrecer algo. Siempre. Siempre es así. Los demonios saben que así opera Dios, pero ellos lo hacen engañosamente. Amén. Así que hay un intercambio. Ve lo que ocurrió en el primer altar. Luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales. Y ve cómo responde Dios en ese altar. Porque él estaba conectando con el Dios invisible que lo había salvado. Dice, el Señor percibió el aroma agradable, y aquí va. Y el Señor dijo para sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Esa es una promesa increíble que fue activada debido a que Dios se agradó de Noé y de su casa, que le ofrecieron sacrificios en ese altar. Dios hace que por primera vez salga el arco iris, es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, de que nunca más la humanidad va a sufrir lo que sufrió en aquel entonces. Así que cada vez que llueve y ves un arco iris, no digas, mira el símbolo de los LGTBI, X, Y, Z. Padre, gracias porque hasta hoy has cumplido tu promesa. Gracias por Noé, gracias por honrar ese altar, esa ofrenda, ese sacrificio, esas alabanzas y esa gratitud. Ahora podemos ver esto que nos recuerda que Dios es fiel. Después de tantos miles de años, Él sigue cumpliendo su promesa. Él es fiel a su pacto que ha hecho para con la humanidad. Dale un fuerte aplauso. En todos los altares hay un intercambio. Cuando piensas en la tierra de Canaán, había un ídolo que se llamaba Moloc. Moloc era un idolote grandote de metal. En Canaán, los sacerdotes de ese dios, entre comillas, pedirían niños pequeños para ofrecerlos a Moloc. Así que era un asador en forma humana. Pondrían a los niños y los quemarían vivos. Piensa en tu bebé. ¿Y qué? Los papás no hacían nada al respecto. Ellos sabían que ese Moloc era su dios. Y si ofrecían ese sacrificio a ese dios, les iba a dar buenas cosechas, les iba a librar de sus enemigos y les iba a prosperar, en todo lo que hicieran. Ahora, uno piensa, voy a llevar a mi hijo y va a caer en las llamas. Entonces lo que hacían esos enfermos es que tenían un chorro de tambores, y cuando los niños empezaban a gritar del dolor, todos los demás empezaban a tocar tambores para que sus padres no escucharan el dolor de ese niño siendo quemado vivo. Así que ellos esperaban algo.
porque Moloch de alguna forma les había dicho: ustedes me entregan a sus pequeños, yo les voy a dar buenas cosechas, los voy a proteger, y etcétera, etcétera. ¿En serio? ¡Wow! ¿Quién dice yo? Vamos a irnos un poco más modernos. ¿Cómo le llaman a esa cosa? La Catrina. La Santa Muerte. La gente hace altares a la Santa Muerte. ¿Amén? Es un altar. Ahí está la imagen y ahí está el lugar donde la gente que adora están ofreciendo algo, porque saben que van a conectar con el ser espiritual ante quien están haciendo ese altar y esa ofrenda. Así que solamente piensa, ¿quiénes son los que adoran a ese demonio que se llama la Santa Muerte? Mayormente asesinos, brujos. Y cuánta gente necia llegue a creer que si le ofreces algo a esa entidad vas a ser bendecido. La gran mayoría de la gente que conozco que tienen un altar a la Santa Muerte han muerto, porque el diablo te da algo más rápido que Dios. No es porque sea mejor, es para atraparte, engañarte y luego arrastrarte con él. Así que, así como Abraham reafirmó el pacto con Dios, con ese sacrificio, y Dios se comprometió y le dio algo, el Señor, en ese intercambio, la promesa: Noé, tú representas a la humanidad, no voy a volver a hacer esto. Y Dios se ha comprometido. Hay más. Hay quienes tienen altares a vírgenes porque piensan que esa virgen, aunque ni es la Virgen María, la estatua es una virgen, les va a ofrecer algo. Y hay quienes hacen altares a santos y dicen: este santo es muy milagroso. Solo hay un altar que debe de ser construido, y es el altar al único Dios verdadero. Conectarte con quien está detrás del altar es la más grande bendición que tú puedes tener. Conectarte con una dimensión espiritual demoníaca es tu destrucción. Así que la gente hace pactos con vírgenes, con santos, con demonios. Ellos piden algo y tú le das algo. Pero cuando tú entregas ese algo que esa entidad te pide, has quedado enganchado y esa potestad demoníaca toma posesión de tu vida. Entras en una relación de pacto con esas entidades. ¿Sabes? Otros pequeños altares muy sutiles, amuletos. No, si traes este amuleto, la lana va a venir. Ah, sí, ¿qué tengo que hacer? Nada más póntela. Y cuando tengas problemas, acuérdate que ese altar es la conexión para que no te falte dinero. ¿Cómo que amén? Aquí traigo uno, ¿se lo vendo? Alguien se va a enojar conmigo por esto que voy a decir. ¿Qué tal los altares de muertos? La gente culturalmente hace eso en México y se conecta con lo que está detrás de una estatua, de una foto de alguien que murió. Y luego, ¿qué hacen después? Llevan comida, llevan ofrendas. Así que estás haciendo conexión con algo engañoso. Uy, mira, le hicimos un altar a Juan Gabriel, si verás cómo lo admiro, y le trajimos comida. Así que esa entidad, no el artista, esa entidad engañosa está atrás. Es un espíritu demoníaco. Pablo advierte sobre esto. Dice, ¿qué es esto? ¿El ídolo es algo? Pablo dice, no es nada el ídolo. ¿Qué es una figura? Nada. Pero entonces, si no es nada, ¿por qué ofrecen los gentiles?
Dice, porque los gentiles, o sea, nosotros, los que no nacimos en Israel, lo que los gentiles ofrecen a esos ídolos, a los demonios lo ofrecen. ¿Te das cuenta? Hay una conexión con el mundo espiritual. Entonces la gente viene a vivir en maldición. Dice Pablo, y yo no quiero que tengan comunión con los demonios, con el altar de los demonios. O sea que eran cristianos y de todas maneras se sentían tentados a ir a lo anterior. Me acuerdo que había aquí una hermanita, ya no sé si era hermanita o prima, pero cuando pasaba por situaciones así, no quiero que nadie se lastime, pero voy a decir lo que ella decía. Ella decía que era cristiana y era líder de una célula, no voy a decir el nombre. Pero pasaba algo y decía, Santa Madre de Dios de Guadalupe. ¿Qué? Así que hay un altar compartido. Y creemos que no hay nada de malo en eso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que hay un intercambio en el altar. Hay quienes tienen un altar en... Aquí va. Tienen un altar en la pornografía. Y debes de saber que estar viendo pornografía te conecta con un mundo espiritual de maldad. Todos los que hacen películas pornográficas he seguido son adoradores de entidades demoníacas. Así que ellos son inspirados para hacer ese tipo de cosas. Y estar en el altar de la pornografía te conecta, te vincula. Porque en la entidad demoníaca te dice, haz esto y serás feliz. Y tú lo haces y hay un espíritu demoníaco. Si no eres lleno del Espíritu Santo, definitivamente te va a poseer. Pero te va a trastornar tu mente, tu corazón, tus afectos. ¿Por qué crees que la gente adicta a la pornografía no puede dejar de ver a una mujer con malos ojos? O a un hombre. Hay otro altar donde se hacen intercambios y no es el altar de Dios. El altar del horror. Las películas de terror están chidas, están intensas. Yo fui adicto a estas películas porque en mi familia éramos adictos. Nos poníamos a ver películas horripilantemente feas. Ahora las hacen más feas. La otra vez vi El Conjuro, no se crean. Te conecta con el mundo espiritual y el diablo te está invitando a hacer pacto. Hace tiempo una joven nomás vino a eso, 2 domingos. Me dice, pastor, solamente quiero que ore por mí porque me pasan cosas muy feas en la noche y muchas pesadillas todas las noches. Y el Espíritu Santo me revela que ella es adicta a las películas de terror. Y le digo, ok, eres adicta a las películas de terror. Te estás conectando con el mundo espiritual de maldad, le dije. Tienes que reconocer como pecado eso porque estás glorificando más a las tinieblas que al Señor que te salvó. ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres confesarlo como pecado y renunciar a eso? Sí. Ok, cuando llegues a tu casa vas a agarrar todas tus mugres películas que tienes ahí y las vas a echar en un bote de aluminio o de fierro o lo que sea, y las vas a quemar y vas a decir renuncio a todo pacto que yo hice con las tinieblas. Al domingo siguiente viene y se acerca al final con una cara tan diferente. ¿Qué pasó? Pastor, gracias. Esta semana he dormido como bebé porque Jesucristo la libró. Cuando su corazón se volvió a Él, dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso. Él es fiel cuando nos volvemos a Él como nuestro único Señor Salvador, como nuestro único Dios. Así que siempre tienes que considerar un altar. Un altar es para conectar con nuestro Dios o con el diablo, para acabar rápido. Un altar es, escúchame bien, para recuperar territorio o tomar aquello que Dios te está dando, que Dios te está prometiendo. Empiezas a marcar tu territorio, no con pipí, pero ahorita te digo.
Sí, no vayan a creerlo mal. Ahí van los chavos y se orinan afuera de la casa de la muchacha, ¿no? No, es algo más serio. Así que recuperamos territorio cuando somos personas que tenemos un altar o levantamos altares para Dios. Bien, este intercambio es maravilloso. Ve, estoy casi llegando al final, 5 minutos y ¿quién pisa las hamburguesas? Aquí dice en Éxodo, ve esto es maravilloso para aquellos que aman a Jesús. Entonces el Señor le dijo a Moisés, entonces el Señor le dijo a Moisés, esto es lo que debes decirles a los israelitas, y esto es una promesa para todo el pueblo de Dios. Ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, es decir, no he usado imágenes ni estatuas para hablarles, les he hablado con claridad. No se hagan dioses de plata que compitan conmigo. Gracias. Y luego el Señor le dice, hazme un altar de barro. Barro es tu humanidad, mi humanidad. Ahorita lo va a hacer de barro, pero está apuntando a que hay un altar de barro humano. Ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No se hagan dioses de plata que compitan conmigo, ni se hagan dioses de oro. Hazme un altar de barro y sacrifica sobre él tus holocaustos, animales quemados, y tus ofrendas de comunión, sacrificio, incienso, tus ovejas y tus vacas. Ve lo que dice, yo vendré a ti. Di conmigo, Él vendrá a mí. Y me bendecirá. En todo lugar donde haga que mi nombre sea recordado. Hay un altar, hay que construir, pero Dios no solamente quiere bendecir a alguien donde está el altar construido. En todo lugar donde su nombre sea recordado. ¿Dónde viven? ¿En qué colonia? Rigoberta Menchú. Ok. ¿Usted es cristiana? Sí. Es una hija de Dios. Claro que sí. Es un templo. Entonces en ese templo, adentro de ese templo hay un altar. Usted se llama cristiana. Ahí donde el nombre de nuestro Señor que nos salvó ha sido establecido. Ahí opera la presencia del Todopoderoso. Ahí se le ofrecen a Dios sacrificios. Ahí se le ofrecen ofrendas, adoración, porque hay un altar. Donde quiera que su nombre, dice ahí, es recordado. Esta hermana es cristiana, gloria a Dios. Porque aquí su nombre es recordado. Y ahí Dios está dispuesto a bendecir. Siento el fuego del Espíritu Santo en mí por su gracia y misericordia. Dios está dispuesto en la dispensación más perfecta bajo la ley, con sacrificios de animales, pero ahora tenemos el sacrificio perfecto y ahorita voy para allá. Tienes un negocio que le llamas cristiano, ahí estás recordando y estás haciendo que el nombre del Señor esté recordado. Ahí Dios va a enviar bendición, porque no estás viviendo solo por el dinero, estás viviendo para anunciarles a los que están alrededor de ti quién te está bendiciendo. ¿Quién te está levantando? ¿Quién te está salvando? ¿Quién te está sanando? Porque hay un altar de barro. Diga conmigo, soy de barro. La humanidad es de barro. Es un simbolismo muy poderoso. Somos frágiles. Y Pablo dice, no es nuestra la competencia. Somos tan frágiles de barro. Pero nuestra competencia es de Dios, que hizo habitar su espíritu. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo que dice Jesús. El reino no es aquí ni allá. El reino ya está. Cuando Él ha venido a reinar.
Cuando Él ha establecido un templo donde ha puesto su Espíritu Santo, allá hay un altar que conecta con lo eterno, allá hay un altar que empieza a tomar posesión de lo que Dios ha prometido, y allá hay un altar donde Dios quiere hacer intercambios gloriosos contigo. Y aquí está nuestro altar. La cruz es el altar perfecto y Cristo es la ofrenda perfecta. ¿Le sigo o paramos? Maravilloso, Señor. La cruz, tienes que ver la cruz. Si quieres con la imaginación, o permite que el Espíritu Santo te muestre la cruz. Ahí en la cruz están revelados todos los sacrificios, todo lo que se hizo en el tabernáculo, toda la sangre, todo el sufrimiento de esos animales está revelado en la cruz. No tengo tiempo de ser específico y claro en cada cosa, pero la cruz es un altar. El altar nos conecta con lo eterno. El altar es para recuperar territorio y el altar es para hacer un intercambio. Y Jesús está haciendo todo esto por nosotros. Él está haciendo todo esto. Veamos que su muerte, su entrega, nos está conectando con lo eterno. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario era el lugar santísimo en donde nadie podía entrar. Ahí estaba el arca de madera forrada de oro, y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero ahora, por la ofrenda perfecta, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos libertad. Diga conmigo libertad. Para entrar al santuario, al lugar santísimo. Algunos de ustedes, porque no entienden esto, se quedan en el atrio, en el patio. Algunos que avanzan un poco más, entran al lugar santo. Pero Cristo no pagó para que te quedes en el patio. Para que veas a Dios así de lejito. Ay, ahora no voy a la iglesia. Ay, ahora no tengo ganas de alabar. Estás en el patio, definitivamente. Teniendo libertad para entrar, teniendo libertad para entrar en el santuario. El santuario era en la tierra, el arca del pacto, y allí se manifestaba la presencia de Dios. Amén. Ahí. Así que ahora no necesitamos matar animales porque el sacrificio ya murió. Es Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, como anunciando que esa era una obra del cielo. Y aquí nos lo revela por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de la cortina del velo. Esto es su carne. ¿Cuál es el velo en realidad? La carne de Jesucristo, el cuerpo. Lo rajaron y salió sangre y agua. Son dos símbolos de la redención y la limpieza, y que nos hace aptos su sacrificio para entrar a la presencia de Dios. Y esta es la confianza que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, sobre la casa de Dios, que nos representa ya. Nos acercamos con sincero corazón a Él. Tenemos un privilegio enorme de conocer al Dios que nos ha creado. En plena certidumbre de fe, no dudes, Jesús pagó. Purificados los corazones de mala conciencia, te arrepentiste de tus pecados. La sangre de Cristo nos limpia de toda conciencia de obras muertas. Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Recuerdas la sangre y el agua? No te conformes con una experiencia de unas bonitas canciones. Tú chida el mensaje. Entra hasta el lugar santísimo. Entra con Él. Amén. Así que ese altar que Cristo levantó, no se trata de poner una cruz y arrodillarnos ante la cruz. No, no es eso. Es creer en lo que ocurrió en la cruz, lo que nos abre el camino al Padre. Así que el sacrificio de Jesús es recuperación de territorio. ¿Te acuerdas? Satanás toma la tierra porque Adán y Eva fracasan. Abraham marca su territorio con esos altares. Está invitando a la presencia de Dios
a esa tierra y Jesús ya está ahí. Jesús ya está caminando y tomando posesión, pero le va a costar muy caro. Va a tener que lidiar una batalla mucho más cruenta que Josué con los habitantes de Canaán. Ve Jesús en la cruz, lo que nos dice el Espíritu Santo, y despojando, diga conmigo, despojando a los principados y potestades, esto es entidades espirituales que se esconden detrás de los demonios que adoraban en Canaán y que adoraban en tu casa y que adoraban en todos lados. Los despojó, es decir, les quitó todo aquello a lo que ellos creían tener derecho. Los despojó, los exhibió públicamente a los ojos de ¿quién? Todo el cielo estaba viendo que los principados y las potestades estaban siendo despojadas mientras Jesús moría. Los exhibió públicamente, significa en un sentido muy real y literal. Cuando los reyes conquistaban a una nación, agarraban al rey de esa nación y a sus más cercanos, los desnudaban o por lo menos les dejaban fuera las pompis y los hacían desfilar para humillarlos. Eso es lo que el apóstol, el Espíritu Santo está diciendo. Humilló. Y delante del cielo, Satanás y todos los principados y las potestades, todos los seres espirituales más malvados y poderosos estaban siendo despojados en la cruz. El triunfo final fue la resurrección. Jesús estaba tomando posesión de la tierra. Ve cómo Jesús entra al desierto en ayuno y el diablo le dice una de las cosas. Mira, ¿estás viendo toda esta tierra, todos estos reinos? A mí me ha sido dado. Es la única verdad que Satanás ha dicho en toda su maldita existencia. Maldita porque Dios lo maldijo. Pero si me adoras, te las entrego. Intercambio. ¿Correcto? Quiere un intercambio, pero hay un engaño. Básicamente le está diciendo, mira, no tienes que ir a la cruz, amigo. Tú y yo nos conocemos desde la eternidad. A mí me entregaron estas tierras. ¿Para qué vas a la cruz? Esta gente ni vale la pena. Adórame y te ahorras la vergüenza. Era muy tentador. Te ahorras el dolor, te ahorras la humillación. Pero Jesús le dice, no, está escrito. Solo a Dios vas a adorar, solo ante Él te postrarás. Satanás se aleja. Jesús está tomando posesión de la tierra. Jesús en la ascensión, ¿qué dice? Reafirmando que ha recuperado la autoridad sobre la tierra, dice, Jesús dice, toda potestad, toda autoridad suprema me ha sido dada en los cielos y en la tierra. He recuperado la tierra. Por tanto, ahora sí vayan y tomen ustedes posesión. Satanás sabe que fue despojado. Así que a cualquier lugar que vayas y en tu corazón hay un altar donde conectas con Dios, donde ofreces sacrificios, donde lo honras, vas a llegar a cualquier lado. Escúcheme bien, sea tu casa, sea tu trabajo, sea tu fraccionamiento, tienes que recordarse, mi Señor ya recuperó esta tierra y me ha encomendado ir. Me ha mandado ir. Y va a ser tan fácil porque Jesús pagó el precio. Dale un aplauso al Señor. Él merece alabanza. Hace mucho vimos un video, unos hombres que, bueno, particularmente un hombre, era usado por Dios. Y entró, no sé, ya no me acuerdo, en una región selvática, y había una casa donde había un brujo, y ese brujo tenía poder para mover con fuerzas espirituales de maldad a los elefantes. Y lo contrataban para que destruyera casas por medio de los elefantes. Es decir, él hacía no sé qué rituales en su altar demoníaco y los elefantes iban y destruían o mataban. Entonces va
un hombre de carne y hueso. Llega a esta casa, ¿dónde está su esposo? Le dice la señora del brujo. No quiere salir. Dígale que quiero hablar con él. No, dice que no, que se vaya. Resumo la historia. Él empieza a decir: Padre nuestro, que tu nombre sea santificado. Que tu reino venga a esta casa. Estaba tan consciente de la autoridad que había recibido él y el equipamiento del Espíritu Santo, que el brujo se fue de ahí y jamás volvieron a saber de él. Dejaron de verse elefantes asesinos porque Dios despojó a esas potestades y alguien tenía que ir a decírselos. Alguien tenía que ir. Así que si Él, nuestro amado Señor, ya recuperó la tierra, ya despojó a las potestades, ¿a qué temerle a las entidades espirituales? ¿A qué temerle? Algunos de ustedes dicen: ay, es que pasan cosas muy feas en mi casa. Ahí está. ¿Tienes un altar en donde te encuentras con Él en alabanza? Lo que sea. Pero conectas. Entonces empiezas a recuperar el territorio. Vas a la recámara de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús vengo. Invoco tu reino sobre este cuarto, sobre mi hija, sobre mi hijo, y Satanás no tiene parte ni suerte, porque tú ya despojaste a los principados y a las potestades. Estoy resumiendo esto muy rápido. Bien, hay un altar donde se ofrecen sacrificios. ¿Amén? ¿Amén? Así que, por último, hay un intercambio. Di conmigo: intercambio. En la cruz hay un intercambio. Hay muchos intercambios, pero te hablo de uno. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí está el intercambio. El justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. Él es justo y perfecto, pero se entrega en lugar de los injustos. Y no es justo, ¿verdad que no? Que alguien inocente muera, pero Él escoge ocupar el lugar, ese intercambio. Cuando ves la cruz, meditas en ello y estás adorando, vas a ver un chorro de intercambios que se hicieron por ti. Jesús se hizo pobre en la cruz para que fuésemos enriquecidos por medio de Él. Enriquecidos no habla que vas a ser millonario por ser cristiano. En algunas ocasiones sí. Sí, amén, Señor. Lo que sea. Así que hay intercambios. Bien. Dani, vienes por favor, o quien esté en el piano. Alexi, Benja. ¿Cómo conectas con Dios? Lo voy a decir muy rápido, no voy a profundizar en esto. Ojalá y puedas escuchar la prédica en YouTube, en Facebook. Ok, hay un altar. Tú eres un templo y hay un altar. Amén. Digo, si Cristo está en ti, hay un altar. Está toda la riqueza espiritual y todo lo que necesitas fluye a través de que uses ese altar para conectar, para recuperar y para intercambiar. Y esas palabras para encontrarte con Dios. Y conmigo, para encontrarte con Dios. Para recuperar y para hacer un intercambio. Para eso sirven los altares y lo que se ofrece en los altares. Número 1, sencillo. David, habiendo pecado, escribe esto y dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Así que en ese altar de tu corazón tú reconoces que has fallado. No lo tomas como cualquier cosa. Dios nos dice: te prometo que ahora sí voy a servirte. No. Háblame de eso que traes ahí en tu corazón. Hablemos de lo que te duele. Hablemos de lo que te avergüenza. Entonces, ¿entiendes? Empiezas. Es cierto, Señor, estoy roto. Pequé o pecaron contra mí. No se trata de que te vas a poner a hacer algo. Se trata de que te quebrantas delante de Dios y reconoces que estás mal.
sacrificios. Estás conectando con Dios, un Dios de misericordia. Y ese sacrificio de un corazón contrito está conectado con el sacrificio de Cristo. Amén. Sacrificios, Hebreos 13:16. Y de hacer el bien. Primero es lo primero. Pero dice, y de hacer el bien y de compartir con los que están en necesidad, no te olvides. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, la palabra sacrificio en su raíz original significa hacer algo sagrado. Tú tienes un plato de comida, es común, pero se lo vas a regalar a alguien que tiene más hambre que tú. Lo sacrificas, lo estás haciendo en algo sagrado, te estás convirtiendo en un instrumento del amor, de la misericordia de Dios, y estás haciendo que esa persona se conecte con la bondad de Dios. Y llenas toda la tierra donde quieras que vayas con la misericordia de Dios. Estos sacrificios le gustan. Dios se agrada y bendice. Otro altar, otro sacrificio. El apóstol Pablo dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Lean el contexto. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, de sobra. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Esas ofrendas son un sacrificio. Algo común. Ganas en el trabajo, es dinero. Dios le dice, el Señor Jesús le dice al dinero, malditas riquezas. Así que tomas el dinero, lo sacrificas, lo conviertes en sagrado. Ay, ¿qué tanto es? ¿Es dinero? No, es algo que ha sido consagrado para honrar a Dios y ayudar a la obra. Así que cada vez que vengas con tus diezmos, ofrendas o le ayudes a alguien, piensa, esto es algo que es común, pero es algo sagrado. Voy a entregar algo sagrado, algo que Dios le gusta como huele. Por eso Dios ama al dador alegre. Conectas con Dios, con sus promesas. Estás haciendo un intercambio. Traigan los diezmos y las ofrendas, le dijo Dios a Israel. Y verán si no, abro las ventanas de los cielos. Intercambio. Sacrificio. Otros. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio. Tu cuerpo no es algo común. No lo trates como común, porque es el templo del Espíritu Santo. Que sea un sacrificio vivo y santo, consagrado a Él. Estás apartándote de tu vida común y vas con Él. Aquí está mi cuerpo. Me ofrezco a ti para que veas en todo mi ser. Quiero ser una ofrenda perfecta para ti. Lo que tú quieras hacer conmigo, lo que tú quieras hacer en mí, me ofrezco. Quiero obedecer lo que tú me digas. Wow, esa oración casi nadie la hace, ¿eh? Y lo están viendo en la Biblia y se voltean para otro lado, ¿no? Porque ahí está lo que Dios quiere que hagas. Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es tu adoración más profunda. No las canciones, también son. Pero tu verdadera adoración es cuando tomas el cuerpo y lo entregas con todas sus facultades, con todo lo que puedes hacer, y lo conviertes en sagrado para Él. ¿Por qué crees que Pablo dice, todo lo que hagan, sea de palabra o sea de obra, háganlo como para el Señor? Pregúntate cada día, ¿esto que voy a hacer es una ofrenda para mi Señor? Lo que sea. Vas a prender la tele, esto que voy a ver es una ofrenda para mi Señor. ¿Con quién me voy a conectar? ¿Qué intercambio voy a hacer? Todo lo que hagas con tu cuerpo, con tu boca. Salmo 14, suba a tu presencia mi oración. Oración es sacrificio. Algo que utilizas de manera común. Tus palabras, ahora entregas tus palabras para bendecir y hablar palabras de fe a tu Dios.
Muchos desperdiciamos muchas palabras y no aprovechamos para levantarnos y buscar a Dios y orarle a Él. Salmos 50. Sacrifica a Dios alabanza. No, las cancioncitas no son algo común. Es algo que lo tomas y lo entregas porque lo haces sagrado para Él. Entonces Dios habita las alabanzas de su pueblo. Él se manifiesta cuando hay alabanza genuina, que le reconocen, que le dan gracias. Acciones de gracias son sacrificios. Dar gracias a Él son sacrificios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se había apartado de estas cosas. En tiempos de Elías, estaban dominados por demonios que estaban en Jezabel y en Acab. Viene Elías, lo levanta el Señor. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. A los líderes sacerdotes que habían vuelto su corazón en pos de los demonios que adoraban Jezabel y su esposo y sus sacerdotes y profetas de ellos, que hablaban de parte de los demonios. Dice: y él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Hasta que reparó el altar, entonces conectó con lo eterno. Entonces empezó a recuperar el terreno y entonces pudo hacer ese intercambio. ¿Están conmigo? Así que él repara el altar, prepara los sacrificios, hasta dijo: échenle agua, traigan una pipa y mojen los sacrificios. Y cuando reparó el altar, Elías conectó con lo eterno, empezó a recuperar el territorio y hizo ese intercambio el Señor con él. Cae el fuego y consume toda la ofrenda en el altar. Y luego, ¿cómo recuperó el territorio? Elías dijo: agarren a todos esos infelices sacerdotes de Baal y de Acera y lo que sea y arrójenlo. Los despeñaron, porque esa era gente que había hecho volver a la nación a apartarse del Dios que les salvó de Egipto. Te hago una pregunta: ¿tu altar está caído? ¿O está el fuego ahí? ¿Tu corazón está ofreciendo a Dios un corazón contrito y humilde? ¿O está caído? Ya no te importa realmente conectar con lo eterno. ¿Estás recuperando terreno o estás perdiendo terreno espiritual? ¿Con quién estás haciendo intercambios? Elías le dice: he estado celoso por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares. Ya no había conexión con Dios. Se habían vuelto a los altares, a los demonios. Mataron a los profetas de Dios. Solo he quedado yo, me quieren matar. Malaquías utilizó algo diferente, un término diferente. Cuando dijo mesa, él estaba hablando de un altar. Ustedes me ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Piensa, altar. Hay un altar aquí. O está caído o está levantado y no se está ofreciendo lo que Dios espera. Y luego le dice el Señor: ¿no les da vergüenza a su pueblo? Y dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? Estoy bien, no está pasando nada, estoy bien. ¿En qué te hemos deshonrado? Le dicen al Señor. En que dicen: la mesa del Señor es despreciable, el altar del Señor es despreciable. Tradúcelo al altar de la cruz, porque no estamos bajo la ley. Gente vuelve su corazón a las cosas de este mundo, se desconecta del altar de Dios, no está tomando posesión de la tierra, no está haciendo intercambios verdaderos con Dios.
Les hablo como pastor. Si yo veo, percibo del Señor que usted está mal, está lastimada o está desviada de su mirada hacia el Señor, y la llamo: Betty, estoy preocupado por usted. ¿Qué está pasando? ¿Está caído su altar? Ahí está la más grande bendición en ese momento ofreciéndose. Yo no soy la más grande bendición. La oportunidad de restaurar su altar, de dejar el otro altar, decir: sí, pastor, estoy mal, me duele esto, no sé cómo salir de esto, no puedo ni siquiera orar, el altar está caído. ¿Por qué se cayó el altar? ¿Me estoy explicando? Es lo que hacemos cuando ayudamos a conectar a la gente con Él. Algunos no tienen altar. Tienen que tener un altar. Tienes que levantar un altar para que tengas un encuentro con lo eterno, o para que ayudes a otros a que se encuentren con lo eterno, para que tomen posesión de lo que el Señor les ha dado como promesas, y para que hagan el intercambio. Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. Intercambio. Vinieron unos con Jesús y: Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dijo: es facilita. La voluntad de Dios para ustedes es que crean en el Hijo de Dios a quien Él envió. No era difícil. Algunos todavía se resisten porque han dejado que el enemigo los ciegue. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Algunos trajeron ofrenda al altar, ofrecieron ofrendas al Señor hoy, ¿sí o no? Ofrecieron alabanzas o ofrecieron música. Ofrecieron acciones de gracias o ofrecieron ingratitud. Ofrecieron sus cuerpos o simple y sencillamente están resueltos a seguir haciendo lo que quieren con el cuerpo que Dios les dio. Si traes tu ofrenda al altar, lo que sea, porque quieres conectar con Dios, escúchame bien, no vienes al altar simbólico cuando traes tus ofrendas y diezmos. No vienes con una cara: pero me los da a pagar por lo que me hizo. Aquí están tus diezmos, Señor. Porque estás considerando que la mesa es inmunda. Estás despreciando las ofrendas del Señor. Voy a servir, pero ya estoy harto de esto. Niños, por favor, hagan caso. ¿Estás conectando con lo eterno, recuperando el terreno? ¿O el enemigo está tomando ventaja? ¿Con quién estás intercambiando? Aquí hay tres cosas. Deja tu ofrenda delante del altar. En este caso era el animal. Con claridad es eso. Déjala ahí y anda y arregla tu problema con la persona que está enojada contigo. Y luego vuelves y la presentas. Señor, me siento muy mal. Me siento muy terriblemente mal, pero mira, voy a traer mi ofrenda, la voy a dejar aquí. Y ahorita vengo, voy a arreglar mis cosas, mis problemas con mis hermanas, mis hermanos. ¿Sabes qué? La regué. Perdóname, por favor. O, ¿sabes qué? Me duele mucho lo que me hiciste. Ayudaría que me pidieras una disculpa, pero elijo perdonarte aún si no me pides una disculpa. Porque quiero estar libre. Así que te perdono. Entonces vienes al altar y dices: Padre, aquí está. Me acabo de arreglar. De todo corazón he perdonado. Aquí está mi ofrenda. Recíbela con agrado, Señor. Como el incienso de la tarde. Recíbela. Que te sea agradable. Que me dejes ver cómo abres los cielos. Que me dejes ver que estoy recuperando el territorio en mis finanzas, porque tú prometiste bla, 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 bla. Había unas personas que estaban enemistadas terriblemente aquí en la iglesia. Las mujeres no tienen problema. Nunca. No se hablaban y hablaban mal
la una de la otra, me entero y ahí voy de chismoso. A ver, venga, ¿cuánto tiempo tienen enojadas ustedes? No, pues como 6 meses. ¿Muy enojadas? Sí. Le dije, ¿qué les hace pensar que Dios se agrada de sus sacrificios, que Dios se agrada de sus ofrendas y que Dios te está bendiciendo y te está haciendo cumplir tus promesas? De seguro ni siquiera estás recibiendo nada de Dios, le dije, porque Jesús puso las condiciones para un adorador. Les cambió la cara, no pidieron perdón. ¿Y sabes qué? Prefirieron irse de la iglesia. Hace como 12 años. Prefirieron eso. No sé qué haya hecho el Señor con ellas. Reconcíliate primero. El altar es algo sagrado. Los antiguos derribaron los altares que habían levantado a los demonios. Ustedes y yo tenemos que renunciar a todo lo que hicimos a través de la tele, el internet o cualquier otro altar con el que se conectaron. Y tienes que levantar el altar, comenzar a conectar con Él. Aquí te vas, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. Se supone que tenemos que recuperar terreno, no perder terreno. Te resistes a perdonar, te mantienes enojado, enojada. El diablo conoce de leyes. Es el acusador de los hermanos. Y entonces dice, Señor, sé que no tengo derecho a llamarte Señor, pero eres el Señor. Mira, tu hijo está enojado y no quiere perdonar. Así que me voy a permitir tomar territorio de su vida. Y Dios le dirá, como le dijo al diablo con Job, ve. Pero Dios trabajará y redarguirá el corazón de esa persona. Es tan bueno porque Él ya pagó en la cruz. Respondes a la gracia. Dices, y otra vez me enojé y como no lo arreglé anoche, hasta pesadillas tuve. Y te volteas y ahí está la fiera, digo, tu esposa o lo que sea. Sí, no le pedí perdón. O vienes a la iglesia y dices, y otra vez esta persona. El diablo está tomando posesión de tus emociones, del territorio y de las promesas porque te está desviando de lo que el Señor tiene para ti. Así que tienes que levantar ese altar. Tienes que reedificarlo. Porque entre más tiempo pasas enojada, enojado y no estás dispuesto a reconciliarte, más territorio el enemigo te está quitando. Tenemos que ser una comunidad restauradora, una comunidad que perdona, una comunidad que pide perdón. Y así, al menos en este nivel, estamos recuperando la herencia que Dios nos dio. Amén.